Bueno, arrancamos entonces. Comenzamos diciendo que les cuento que uno de mis lemas es conocer para poder cambiar. ¿Por qué? Porque el poder conocer, el poder tener información es muy importante, pero como hoy sabemos, a través de todos los medios de comunicación tenemos un montón de información y no necesariamente eso genera cambios en nuestras vidas o a través de ese conocimiento nosotros realmente sabemos, sino que podemos tener un montón de información y no necesariamente cambiar. Para poder llegar desde la información al cambio hay algunos pasos. Tenemos por un lado la información, el conocimiento, es algo de lo que vamos a compartir ahora, ¿sí? A eso le tenemos que sumar reflexión. ¿Qué es la reflexión? Es poder pensar ese conocimiento, esa información que estoy recibiendo, pero en relación a mi persona, es decir, a mi historia, mis características, lo que a mí me pasa, las herramientas que yo tengo, las que no tengo, etc. Después tengo que tomar decisiones. Es decir, ¿qué cosas voy a querer cambiar? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Con qué cosas cuento para poder cambiar? ¿De qué cosas me tengo que hacer para poder generar los cambios que quiero hacer? ¿Sí? O sea, tengo una información sobre una determinada cosa. Esto es para todos los ámbitos de la vida, no solamente para estos temas que vamos a ver, sino para todo. Yo quiero construir una casa, quiero empezar una carrera, quiero tener una pareja, quiero empezar a hacer un determinado trabajo. En todos los casos tengo que primero tener información, luego tengo que reflexionar sobre esa información en relación a mi vida en particular, ¿sí? Y después tengo que empezar a tomar decisiones. En cuarto lugar, tengo que hacer un plan de implementación, o sea, cómo yo voy a llevar a cabo ese cambio que quiero llevar, con esa información que tengo, con esa reflexión que hice sobre mí y sobre esas decisiones que voy a tomar a corto, mediano, largo plazo y demás. Un plan de implementación, cómo lo voy a llevar a la práctica. Y después puedo llegar a necesitar asesoramiento. Acá es donde necesitamos la ayuda de avesados en el tema, cual sea universidad, trabajo, consejo pastoral, consejo por una determinada decisión que tome en cualquier aspecto de la vida. ¿Sí? Voy a construir una casa, voy a comprarme un auto, lo que fuere. Asesoramiento de alguien experto, de alguien que me pueda asesorar en aquello que yo recibí información, pero quizás una información muy específica que algunas cosas necesito de alguien que sepa para que me ayude en esas áreas que no me queda demasiado claro. ¿Está? Eso es como si hiciéramos una cuenta de sumar. Sumo información, más reflexión, más decisión, más plan de implementación, más asesoramiento, hago una línea y me da el cambio. ¿Sí? Recién cuando puedo cumplir con todos esos pasos puedo llegar a un cambio. Muchas veces lo que sucede es que somos impulsivos y decimos, yo tengo tal problema, listo, entonces ¿qué tengo que hacer? Tal cosa, bien, y creo que lo hago, pero no tomé una decisión en base a una reflexión y en base a informarme, no me asesoré y no hice un plan, ¿sí? O sea, no diseñé una estrategia para el cambio, que la tengo que seguir para lograr el cambio. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que me voy a frustrar, me voy a sentir mal porque no logré los cambios que esperaba. Entonces, aunque esto les parezca algo muy simple, no es tan simple llevar a la práctica y es sumamente importante que si podés hacer un cuadro y lo pones en la heladera, porque por ejemplo, para bajar de peso necesito esto, necesito información, reflexionar, decidir, implementar un plan y asesoramiento. Y ahí recién voy a poder quizás bajar de peso o subir si lo necesito, voy a poder, la decisión que quieras tomar, el cambio que quieras tomar. Pero sobre todo para estos temas que estamos tratando hoy, que son el estrés, la depresión y la ansiedad, en la medida que vayamos desarrollando, si hay algo que tenés que cambiar, es en base a este esquema que vamos a poder generar un cambio. ¿Sí? El cambio porque yo diga, escuché tal cosa y quiero cambiar, no resulta. El cambio porque yo diga, veo que tengo este problema en mi matrimonio, bueno, entonces hago tal cosa. No, eso no va a resultar en algo efectivo a largo plazo.
Bueno, vamos a arrancar un poquito con esto, diciendo que tanto el estrés como la ansiedad y la depresión son temas, como les dije, inabarcables, pero vamos a tratar de ver algo acerca de ellos. Además, son temas que les cuento, se ha estudiado mucho, se ha investigado un montón acerca de ellos, pero en la situación de pandemia que estamos viviendo, cada uno de ellos se comporta de manera distinta a cuando no estábamos en pandemia. Se están haciendo muchos estudios acerca de las personas que padecen depresión, estrés y ansiedad dentro de esta pandemia y personas que ya lo tenían y cómo se comportó esa situación en medio de la pandemia. Y así que hay un montón de cosas que van a surgir nuevas, que van a ser propias y específicas de este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Así que hay más información por recibir al respecto, pero hay cuestiones básicas que sería importante que las tengamos un poco en claro. Vamos a definir e identificar qué es la depresión, qué es la ansiedad y qué es el estrés. Seguramente tienen un montón de información porque son temas que los han escuchado 1.000.000 de veces, pero a veces sucede justamente que por haber escuchado tantas veces creemos que sabemos y en realidad no sabemos específicamente qué es la ansiedad, qué es el estrés y qué es la depresión. ¿Sí? Ok, entonces vamos a definirla. La ansiedad, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, hay una ansiedad que es normal, que es buena, que es beneficiosa, es decir, es una herramienta con la que Dios nos capacitó para enfrentar situaciones que nos desequilibran. O sea, nosotros llevamos una vida que normalmente tiene como un determinado equilibrio, ¿sí? Y de momento hay situaciones que nos pasan o que tenemos que enfrentar que nos dan ansiedad, ¿sí? Esa ansiedad, por ejemplo, esas situaciones son un examen de manejo de auto, un examen que tenemos que dar porque estamos estudiando o preparándonos en algún curso. Nos podemos sentir examinados también cuando conocemos a alguien nuevo, conocemos personas nuevas, no sé, alguien que se pone de novio y tiene que conocer a la familia de él o de ella, amigos nuevos que podemos tener, no sé, vecinos nuevos, nos mudamos. Todos esos cambios nos producen ansiedad. La ansiedad en ese caso es normal, es buena, es beneficiosa y es una herramienta, ¿sí? No es algo que te la tenés que sacar de encima, sino que es algo que lo tenés que usar a modo de una herramienta. ¿Por qué? Porque se van a producir un montón de cambios en nuestro psiquismo y en nuestro organismo para enfrentar esa situación que nosotros estamos entendiendo que perdimos el control. Teníamos una vida equilibrada, ¿sí? Por ejemplo, estamos haciendo un curso de lo que fuese, un curso de repostería, un curso de informática, un curso para aprender X cosa. Y bueno, lo vamos haciendo al curso, pero en el momento del examen empiezan los nervios, empiezan todas esas sensaciones físicas y psíquicas, y hay por un lado una situación, una sensación dividida en nosotros que por un lado queremos hacerlo y por otro es como que queremos salir corriendo, esa necesidad de huida, de querer salir corriendo y de preguntarnos 1000 veces quién nos mandó meternos en esta situación, para qué me metí, por qué no me avisaron, yo estaba tranquila con mi vida y ahora tengo que sumar amigos nuevos o la familia de este fulano, pero si yo estaba bien sola. Bueno, todas esas situaciones que vienen a romper el equilibrio, lo que te están diciendo es: no tenés el control que creías tener. El control que creías tener lo tenías mientras no sumás nada nuevo. Cuando sumás algo nuevo, ya siento que no tengo el control. Primer punto, las personas que tienen una tendencia a necesitar tener el control sobre todas las cosas, van a tener mayores niveles de ansiedad frente a todo lo nuevo, porque de base lo nuevo me muestra que no tengo control. Si yo soy una persona que tiendo a querer tener el control y de esa manera sentirme segura, la ansiedad en esos momentos va a ser más alta que la de otras personas. Entonces, la definición puntual es: la ansiedad es un mecanismo de defensa, ¿sí? Adaptativo, con el que fuimos equipados. Ella se activa frente a situaciones,
a acontecimientos o circunstancias que vienen a romper el equilibrio en nuestras vidas. Eso lo van a tener anotado así y es importante. Esa es la ansiedad. Ahora, esa es la ansiedad normal. La finalidad, como les dije, es afrontar los desafíos. Los ejemplos se los dije y ahora les voy a contar lo que nosotros sentimos. No son síntomas, porque hablamos de síntomas cuando hablamos de enfermedades o de algo que está fuera de la normalidad. Cuando hablamos de cuestiones normales, como en este caso una herramienta, no son síntomas, son sensaciones. ¿Qué sentimos a nivel de nuestro cerebro, de nuestro psiquismo, de nuestra mente y a nivel de nuestro cuerpo? Sentimos que todo nuestro organismo se prepara para afrontar eso nuevo como si fuese un enemigo, porque toda situación de cambio la vemos como una amenaza. Entonces, la situación de cambio nos amenaza. ¿Qué amenaza? Mi equilibrio. Entonces, mi cuerpo se prepara. Sudoración, taquicardia o aceleración del ritmo cardíaco, hiperventilación, esa respiración entrecortada que parece que me cuesta respirar. Todos nuestros sentidos se agudizan. Se agudiza el sentido de la vista, del oído, del olfato, del tacto, todos se agudizan, ¿sí? Están hiper abiertos para captar toda esa situación que está sucediendo delante mío o que puede llegar a suceder. Se dilatan las pupilas, etc. Luego, a nivel de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestro psiquismo, sucede lo mismo. El psiquismo se pone en estado de alerta. Entonces, esa agudeza de los sentidos hace que yo esté bien atenta a todo lo que estoy escuchando. Otra de las cosas que sucede es que estoy con la atención en eso, ¿sí? Estoy totalmente atenta, por eso no me puedo ocupar de muchas cosas. Tengo la atención restringida, enfocada en eso en lo que me siento evaluada, o en ese examen, o en esa nueva relación que voy a iniciar, etc. Y también hay una respuesta del psiquismo que es adaptativa. Lo digo en estos términos porque son términos científicos, pero es importante que lo sepas, que es el miedo. El miedo no es lo mismo que el temor y no es lo mismo que el pánico. El miedo es una emoción con la que Dios nos capacitó para ser un mecanismo defensivo también. Entonces, hay miedo, ¿por qué? Porque hay alerta, porque yo estoy alerta en el que es esa sensación que tenemos normalmente en la boca del estómago, que lo podemos decir como nerviosismo, intranquilidad. Bueno, ese miedo es una emoción y es buena. No es algo que te lo tengas que sacar de encima, es algo que lo tenés que poder experimentar y entender que no te lo tenés que quitar, porque eso nos ayuda a estar alerta, justamente, a estar atentos, a estar con nuestra atención y todo enfocado en esa situación. ¿Me van siguiendo? Ven que es toda una disposición de un montón de mecanismos y hay muchas más cosas, pero esto es lo más importante y es lo que creo que todas nos podemos identificar bien sin tener que entrar en demasiado detalle. ¿Para qué? ¿Para qué está hecho todo este despliegue? Para que afrontemos una situación nueva y podamos salir airosos. Porque si yo tengo todo esto a disposición es porque puedo afrontar eso, lo puedo vencer y puedo salir airoso. ¿Ok? Puedo tomar buenas decisiones, puedo implementar un plan de cambio y puedo generar un cambio. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Esas son todas las características de la ansiedad cuando la ansiedad es buena y es normal. Cuando la ansiedad no es normal, sino que los niveles de ansiedad son altos, no es que no sea normal, los niveles de ansiedad son altos, todas esas características y otras van a ser muy altas. ¿Sí? Entonces voy a tener taquicardia, no es que se va a acelerar mi ritmo cardíaco y la respiración, sino que ya tengo taquicardia, siento que no puedo respirar, siento que me duele el pecho, tengo sudoración que me transpiro toda, me duele, el miedo hace que vaya corriendo al baño. En la mente se produce un estado de confusión por el alto nivel de alerta. La adrenalina es una hormona que cuando se segrega en grandes cantidades siento confusión, me siento como confundido, como mareado. Eso es la atención a niveles tan altos que me empiezo a sentir mal. Ahí ya estamos teniendo un pequeño problema con la ansiedad, no es la normal. Tengo que poder ver que cuando volvemos al cuadrito inicial,
ahí estoy teniendo información. Si me pasan esos síntomas a ese nivel elevado, tengo que poder ver que ahí me está pasando algo. Ya mi ansiedad no me va a estar ayudando como una herramienta para enfrentar los cambios, sino que me está jugando una mala pasada. De ser un arma que me ayude, se está convirtiendo en un arma que me está dañando a mí. ¿Ok? Es importante que eso lo tengan en cuenta y lo anoten, porque es un punto que tiene que ver con algo que me pasa en mi cuerpo y algo que me pasa en mi psiquismo, y tengo que ver dónde tengo el problema. Muchas veces sobre esto espiritualizamos, o sea, damos un montón de otras explicaciones, y a lo mejor la explicación está en algo endocrino, es decir, en algo que le pasa a mis hormonas, en algo que le pasa a mi organismo, en algo que me pasa a mí psíquicamente por algo, ¿sí? Que necesito ayuda, que necesito asesoramiento, que necesito un profesional. ¿Estamos bien? Obviamente que lo espiritual me va a ayudar, pero tengo que ver qué es además lo que me está pasando. Después tenemos todo el abanico de ansiedades patológicas, o sea, de enfermedades de la ansiedad, que son los trastornos de ansiedad, ¿sí? Ahí obviamente no vamos a hablar de eso, pero son todas las enfermedades que tienen como base o como hilo común a la ansiedad. Les cuento que los problemas de la salud mental, la gran mayoría son trastornos de ansiedad. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? No sé si conocen personas con trastornos obsesivo compulsivos, son los que en el dicho popular decimos los TOC, ¿sí? Las personas que necesitan hacer varias veces o ciertas cosas muchas veces para sentirse tranquilos, bueno, pero a veces lo decimos de manera popular y no necesariamente es que tenga una enfermedad, ¿sí? Las fobias, las crisis de angustia que hoy en día está de moda llamarlas panic attack o ataques de pánico, pero es una enfermedad, digamos, vieja, no es algo nuevo como parece ser hoy. Eso es un nombre que se le puso técnicamente desde los laboratorios que venden los medicamentos, pero se llaman crisis de angustia. O sea, la persona que tiene ataques de pánico, en realidad lo que tiene es una crisis de angustia profunda por algo que le ha sucedido y demás, que eso no vamos a hablar ahora. El estrés postraumático, los trastornos postraumáticos, o sea, cuando se ha vivido un accidente, una situación dolorosa, fuerte, se vive una crisis de ansiedad también. Dentro de las enfermedades o las patologías que tienen como base la ansiedad está el estrés y está la depresión. Son dos derivados de desequilibrios o de una ansiedad muy elevada o que se ha deformado. O sea, esa herramienta que Dios nos dio, que nos capacitó como un mecanismo de defensa, se puede corromper, se puede pervertir, se puede deformar. El estrés es una palabra que viene de la física y de la física de los metales. Los ingenieros usan la palabra estrés para referirse a las adaptaciones que son sometidos los cuerpos, los metales sobre todo, que son elásticos. Entonces, cuando tienen una presión, esos metales se estresan y se deforman, y cuando se quiebran, porque esa presión fue una presión desmedida o hecha de una manera errada, se dice que se estresan, ¿sí? Entonces, este médico toma esa definición de estrés para llevarla a lo que él veía en sus pacientes, y esto después lo toma la psiquiatría, y se empieza de mediados a fines del siglo pasado a utilizar mucho la palabra estrés. Una situación donde hay dos agentes, un agente externo a la persona que ejerce una presión sobre la persona, no necesariamente tiene que ser una otra persona, sino una situación, un evento, algo que es un agente estresor, es decir, que produce una presión sobre mí, por ejemplo, y después es una respuesta interna a ese agente estresor o a ese estímulo que vino de afuera. Quiero que quede claro, o sea, para que haya estrés tiene que haber algo que pasa desde afuera, un estímulo externo, y tiene que haber una respuesta mía a ese estímulo externo.
no es necesariamente cosas que nos estresen, sino que lo que nos estresa más que nada es la respuesta que nosotros damos a esas situaciones. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La respuesta que yo doy a eso que está pasando es lo que puede hacer que yo me enferme. No necesariamente es la situación. Por eso es que hay personas que le pasan determinadas cosas y no se enferman, y esas mismas cosas le pasan a otras personas y sí se enferman. Hay situaciones como por ejemplo las mudanzas, los divorcios. Las mudanzas y los divorcios son los agentes estresores mayores, situaciones laborales, los duelos, que cualquier tipo de duelo, un duelo es una pérdida, es un proceso que vivimos por algo que hemos perdido, ¿sí? Entonces la persona vive una situación de estrés. Ese estrés no es patológico, no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene un comienzo y tiene un final. ¿Sí? Es un proceso que la persona necesita vivir para resolver algo y porque algo cambió en su vida y lo tiene que poder asimilar. ¿Qué sucede? Cuando hay una situación que se prolonga en el tiempo, se prolonga por mucho tiempo, algo que nosotros venimos trayendo, que venimos soportando, que venimos aguantando, que venimos callando, que no hablamos sobre eso, que no lo decimos, no producimos cambios, como por ejemplo el no saber decir que no, etcétera. Esa situación es como un edificio, ¿sí?, que fue construido y que no se sacaron bien los cálculos. Entonces cuando se le fue poniendo más peso, se estresó el edificio y se empieza a ver quebraduras y rajaduras desde los cimientos, desde la base, es decir, desde adentro, y se empieza a rajar, se empieza a partir, se empieza a romper. De la misma manera sucede en nuestras vidas. Cuando hay situaciones, nos sentimos agobiados y cansados, pero igual decidimos seguir adelante con eso. Eso va a producir un estrés que va a empezar a producir rasgaduras desde adentro hasta que después se ve afuera. O sea, llega un momento que la persona explota, que la persona se rompe. ¿Qué es lo que sucede? La persona se enferma, psíquicamente ya está enferma porque ya hace mucho que viene soportando, solo que no se ve. Entonces hay una famosa frase que dice: lo que la boca calla, el cuerpo habla. Entonces, cuando nosotros venimos soportando y soportando, pero no hemos podido hablar, no hemos podido poner un punto final, no hemos podido generar un cambio y demás, nuestro cuerpo va a empezar a expresar, porque le hemos hecho una presión y un taponamiento tan grande que el cuerpo nos dice basta, pero ahora no lo dice, ahora lo grita a partir de dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de estómago. Esos son los más comunes, son las expresiones más comunes de situaciones de estrés, es decir, de situaciones sostenidas a lo largo del tiempo. Es un dato importante, porque ahí, obviamente que es muy importante, lo digo para las que son cristianas, que están conectadas y que saben que oramos, es muy importante orar. Y Dios, por supuesto que puede orar, pero si no se está atacando el foco de estrés, no se está atacando la raíz del problema, si no resolvemos qué es lo que llevó a esa situación, la enfermedad no se va a sanar efectivamente o se va a repetir. Por ejemplo, no tengo más el dolor de cabeza, pero después al tiempo voy a tener un desequilibrio hormonal. Subsano eso, pero después voy a tener otra cosa. Y así sucesivamente, porque lo que hago es mover la manifestación de lo que me estresó, de lo que estoy sosteniendo y soportando, pero no estoy resolviendo el problema en sí. La persona llega a un agotamiento, a desánimo, a falta de recursos para poder reparar los daños que hemos estado padeciendo, confusión, miedo, angustia, tristeza, mucho cansancio, pero no se puede dormir, o se duerme pero no se descansa, o se duerme pero de manera intermitente, o se duerme pero se despierta antes, se despiertan preocupados, sobresaltados con pesadillas, o a lo mejor no llegan a ser pesadillas, pero son sueños perturbadores, se llaman. Saben que el sueño es otra herramienta que Dios nos dio
maravillosa que tiene la finalidad de guardar el dormir. Por eso soñamos, y por eso todos soñamos, aunque no te acuerdes. Soñamos porque el sueño es un guardador del dormir. Mientras el sueño produce un montón de cosas que en otro momento, si quieren, se los cuento, nosotros podemos descansar y dormir. Una parte de nuestro psiquismo descansa y nuestro cuerpo descansa. Cuando los niveles de preocupación o el estrés es alto, ese guardián del dormir está lastimado, entonces no puede cumplir su función. Por eso no podés dormir, o dormir si te despertás, o te despertás sobresaltado un montón de veces. Ahora vamos a ver acerca de la depresión. Como les dije antes, la depresión es un derivado de la ansiedad. O sea, no hay depresión ni hay estrés si no hay ansiedad. Y hay ansiedad patológica, o sea, niveles de ansiedad muy altos. Niveles de ansiedad muy altos producen alguna patología, puede llegar a ser esta, para lo cual se tiene que dar una serie de combinación de elementos. La enfermedad, la depresión entonces es una enfermedad. No es lo mismo estar depre, como uno dice. El estar depre puede estar cansado, puede estar desmotivado, puede estar frustrado, puede estar triste, puede estar nostálgico. La tristeza es una emoción y como emoción también es una herramienta, pero no es lo mismo estar triste, nostálgico, melancólico por determinados motivos a tener una depresión. La depresión entonces, les doy la definición, es una enfermedad, es una patología que nos inhabilita a la persona para disfrutar de vivir y para producir, ¿sí? Por lo que la vuelve discapacitante. O sea, la depresión es una discapacidad. No es ella misma una discapacidad, sino que es discapacitante. La persona que es depresiva es un discapacitado. No tiene sus capacidades a disposición para poder vivir, disfrutar ni producir. Le cuesta horrores trabajar, cualquier tipo de trabajo, por más que sea una persona que estudió, se formó en algo que ama y que lo disfrutó un montón de tiempo. Bueno, si lamentablemente atraviesa una etapa en su vida que tiene esta enfermedad, no puede producir. Nadie tiene estas manifestaciones ni de la ansiedad, ni del estrés, ni de la depresión de la misma manera. Eso tiene que ver mucho con nuestras características, nuestra historia de vida y demás. Pero básicamente es una enfermedad discapacitante. Quiero que se entienda ese término y que no pensemos que el depresivo es vago, que el depresivo hay que darle consejos de vamos, vos podés, porque no es algo que él pueda. Eso al contrario, lo hace sentir peor, porque siente que los demás lo están viendo como que no quiere, como que no hace caso, como que no pone pilas, no pone ganas, y en realidad es que no puede porque tiene una enfermedad. Es como decirle a un ciego, pero dale, mirá, si vos enfocás para acá, vas a ver lo que yo estoy viendo. No, vos lo ves porque tenés la visión. El que no tiene la visión no lo puede ver. La persona que tiene depresión no puede determinadas cosas, está inhabilitada o incapacitada. Y hoy en día, lamentablemente, es un trastorno que es el primer trastorno de discapacidad en la actualidad en el mundo, ¿sí? Y lamentablemente nuestro país está a la cabeza de las estadísticas de las discapacidades por depresión. Las carpetas psiquiátricas de los distintos trabajos, sobre todo en la docencia, en general tienen que ver con la depresión más otras enfermedades que se asocian como discapacitantes para poder ejercer ese trabajo. Ahora bien, la depresión tiene una característica que es un estado la depresión es un estado, ¿sí? Un estado es algo que se prolonga en el tiempo. Hay una manifestación de la depresión que no es un estado, sino que es un proceso depresivo, que por ejemplo se da en el duelo, ¿sí? La persona tiene todas las características o los síntomas de la depresión: desánimo, desgano, desmotivación, no tiene fuerza, no se puede concentrar, no puede trabajar, no tiene ganas de nada, no quiere salir, probablemente no tenga hambre o coma demasiado, etcétera, depende de cada una de las personas. Es un proceso, va atravesando distintas etapas, pero no es lo mismo que una persona que padece de la patología depresiva, ¿sí? Entonces, cuando hay alguien que está viviendo un duelo,
Tampoco le tenemos que decir la arenga, se llama esto de dale, vamos, bueno, vestite, salí. Hay que también respetar los distintos momentos que está atravesando y a lo mejor conectar con la persona, caminar junto a ella, no tiene ganas de hablar, pero yo estoy. Bueno, no importa que llores. Estoy y me quedo al lado y no le digo bueno ya no llores y le traigo un vaso de agua, porque eso es que a mí me molesta que llore, es que yo no quiero escucharla llorar porque yo me angustio, pero a ella no la estoy ayudando. Nadie se muere de depresión, pero ella no deja vivir a la persona que la padece. O sea, nadie se va a morir porque está depresiva, aunque parezca. La enfermedad de la depresión es una enfermedad de la energía. Acá quiero que me presten mucha atención. Es una enfermedad de la energía de esa persona. Nosotros, como seres humanos, somos como usinas. Las usinas son centrales eléctricas, ¿sí? Son lugares generadores de energía. Esa energía que nosotros tenemos es una energía, es vida, y es para vivir justamente. Ahora, ¿qué sucede? Cuando alguno de nosotros podemos estar deprimidos o podemos tener algún tipo de otro problema, pero básicamente la depresión, más o menos profunda, hay un déficit de energía, es decir, la persona no dispone de toda la energía que debiera disponer. No puede disponer, es como si yo tengo una central eléctrica que me provee a mi casa y resulta que yo solamente puedo prender la heladera, enchufar la heladera y que funcione la heladera, porque si yo enchufo además la heladera el microondas, no tengo electricidad. ¿Por qué no disponemos de energía suficiente para funcionar? Por varios motivos. A veces son problemas endocrinos. No funciona bien la tiroides, no vas a tener buena disposición de energía para funcionar bien. No funcionan bien otras glándulas como puede ser el páncreas, tampoco vas a tener buena energía para disponer. Está nuestra salud, es importante que cuidemos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar que estamos oprimidos, que tenemos otro tipo de problemas y en realidad lo que no estamos teniendo es que nuestro organismo no está funcionando bien y no nos está proveyendo de la energía suficiente para funcionar correctamente. Hay otro tipo de cosas en que se nos puede estar yendo la energía. Por ejemplo, cuando la invertimos en determinadas tareas que nos producen un caos interno. Y una de esas cosas es la falta de perdón. Si no comes bien, tampoco generas buena energía. Pero bueno, suponte que dormís bien, comes bien, todos los chequeos anuales que vas al médico te dice estás perfecta. Y sin embargo, te sentís mal, ¿sí? Te sentís muy triste o te sentís depresivo. A veces puede ser, como les decía, porque estamos invirtiendo en tareas internas que nos producen caos interno, como el no perdonar. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo una situación, la que fuere, un abandono, un abuso, un maltrato o algo que me frustró, alguien que me desilusionó, alguien que me traicionó, de la manera que fuese, lo que sea que me haya pasado, alguien que me trató muy mal, alguien que hizo algo que yo no me esperaba, cuanto más tiempo pasa, mayor necesidad voy a tener de implementar mayor cantidad de energía para sostener ese enojo que conlleva la falta de perdón. O sea, yo no perdono, no resuelvo la situación, estoy enojada con esa persona, con esa situación, a veces es conmigo misma, yo quería algo, no lo logré y estoy enojada conmigo misma, no me puedo perdonar. Utilizo todos los días de mi vida un tremendo caudal de energía para sostener esa situación de esa manera. Hago mucha fuerza con mi energía para sostener ese enojo, para sostener esa falta de perdón. Siempre lo ejemplifico como con un carcelero. Un carcelero al modo antiguo, o bueno, en nuestro país hay cárceles así, que se han visto películas, los carceleros que tenían unos llaveros así redondos, enormes, con 1 millón de llaves, y que hace el carcelero, se pasea por las celdas viendo que
todos los presos estén bien guardados en su lugar y revisa con la llave a ver si la cerradura está bien o no, cosa que nadie se escape. La persona que no puede perdonar, que tiene una mentalidad que cree que si perdona es débil, o si perdona entonces se las va a hacer fácil al otro, que si perdona entonces lo que sufrió no vale de nada y nadie le va a hacer justicia, etcétera, etcétera, es como ese carcelero que toda la vida se la pasa paseándose por esos pasillos internos, recordando una y otra vez lo que pasó, volviéndose a enojar con esa persona y viendo que esté bien encerrada y que no pueda salir de ahí. Ahora, el tema es que ese gran caudal de energía hace que la persona esté deprimida, hace que sufra de depresión, ¿sí? Entre otras cosas, no es lo único, pero a veces la depresión solamente se debe a esto. Entonces hay un montón de energía que invierte ahí y no la puede disponer ni para trabajar, ni para ser feliz, ni para disfrutar, ni para amar. Personas que no pueden disfrutar de sus hijos, de sus nietos, de su matrimonio. La gente le dice, pero si tenés todo, tenés tu casa, tenés tu marido te ama, te cuida, ¿y por qué no puedes ser feliz? La persona dice, no sé, yo estoy muy triste, muy angustiada, no tengo ganas de nada, solamente me quiero morir. A veces, indagando, lo que en realidad le pasa a la persona es que no pudo perdonar. Por eso es tan significativo cuando la persona puede decidir perdonar, que este es todo otro tema, que no lo vamos a profundizar hoy, pero cuando puede decidir perdonar, se siente totalmente liberada, porque literalmente lo que se libera es toda la energía que quedó clausurada ahí y que invierte cada día. Ahora, el tema es que después va a tener que mantener ese cambio, ¿sí? Y no volver a ser un carcelero a lo que estaba acostumbrado. Otras cuestiones en las que podemos estar invirtiendo la energía, esta de la que le estoy hablando, aparte de la falta de perdón, es cuando decidimos no crecer. Es decir, es antinatural no crecer, no pasar determinadas etapas, pero es muy común que haya personas que no quieren crecer, no quieren dejar de ser niños, no quieren dejar de ser adolescentes, no quieren dejar de ser jóvenes, no quieren dejar de sentirse madres que los hijos los necesitan como cuando tenían 2 años, no quieren dejar de sentirse hombres proveedores de sus familias, entonces se jubilan y se deprimen. Todo eso se englobaría en no querer crecer, no querer madurar, no querer que la vida pase, sino querer atrapar los momentos y la vida y quedarme con esto que es lo que creo que es mejor. Y la noticia es que todo lo que está por delante es mejor, porque así Dios lo preparó. Esto es bueno, nosotros vamos creciendo, vamos incorporando herramientas, vamos desarrollándonos y cada cosa que viene adelante la vamos a poder vivir mejor, porque tenemos el caudal de la experiencia. Que como verán son temas muy vastos, muy profundos, muy movilizantes, en el sentido que movilizan un montón de cosas que podemos tener dentro, o que a lo mejor te vienen a la mente personas con las que vos te relacionás y a veces uno dice, ahora capaz que entiendo lo que le pasa a fulano, a mi compañero de trabajo, o a mi marido, o a mi pareja, a mi mamá, a mi hermano, ¿no? Entonces uno también de poder tener esta información, también podemos tener misericordia, ¿sí? Podemos no justificar, porque hay que llamar las cosas por su nombre, entenderlas, verlas, identificarlas, pero sí entender que el otro está teniendo un problema, le está pasando algo. Y bueno, y ahí tomar las decisiones de yo qué voy a hacer, ¿sí? Entonces les presenté a estos 3 personajes, que son la ansiedad, como digo yo, el señor estrés y la señora depresión. Pero déjenme presentarles a alguien que está por encima de todo esto, que es Jesús. Jesús es Dios y Jesús es el único camino a Dios para que realmente todo esto pueda ser cambiado y sanado de raíz. Y esto es posible, ¿por qué? Porque cuando Él murió en la cruz no fue un cuentito histórico que nos lo pueden contar o que lo podemos leer en algún lugar, sino que es algo que realmente sucedió y sucedió con un motivo. Jesús tenía toda la información de tu vida, toda la información de lo que a vos te pasó, de lo que te pasa, de lo que nos va a pasar,
y Él dio su vida realmente por amor a nosotros y para que tengamos acceso a esa obra de la cruz y poder recibir todo lo que Él pagó ahí para ser libres, para ser sanos. Además de tener la información acerca de estos problemas y demás, quiero que tengas esta información. Yo sé que hay muchas que veo conectadas que conocen a Jesús, que nos conocemos porque somos parte de una red, pero también sé que hay personas que fueron invitadas y que a lo mejor no conocen a Jesús. Jesús no es una religión, Jesús es un modo de vida a partir de la vida que Él dio por cada uno de nosotros. Es algo una persona con la que vivimos cada día y que podemos realmente entregarle todo lo que nos pasa y Él nos va a ayudar a recibir lo que Él hizo en la cruz por amor a nosotros y ser libres y ser sanos, pero también nos va a guiar a qué tengo que hacer yo para tener esa sanidad que quiero, esa vida diferente. Hay una palabra en la Biblia que dice, el pasaje es Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, si lo quieren anotar, igual ya les digo que lo vamos a pasar, que dice esta palabra: echen toda ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Me encanta esta palabra porque primero dice, hay un verbo, y te dice echen. No te dice sacá, quítate, despojate si querés, no, dice echen. Echar implica como enojo, una decisión que tengo que tomar de algo que me está molestando. O sea, cuando vos echás a alguien, cuando echás a un perro de tu casa, es porque vino a hacer algo que te daña. Es porque estoy identificando a algo o a alguien que es dañino, ¿sí? Entonces tengo que entender que todo lo que me produce ansiedad, no como la vimos al comienzo de esta herramienta, sino lo que me pone mal, lo que me pone intranquilo, la ansiedad en términos de preocupación, en términos de intranquilidad, de nerviosismo, de un malestar, la tengo que echar sobre Jesús. Él se ofrece para que yo eche eso sobre Él. ¿Por qué? Porque Él ya lo resolvió. Eso que a vos te aflige, te pone mal, te preocupa y demás, Él te dice, dámelo a mí, échalo sobre mí. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ustedes. Él nos cuida y si Él me cuida, no tengo por qué preocuparme. Sí me tengo que ocupar, pero no preocupar. ¿Se entiende la diferencia? Y lo último que les quiero decir es que es probable que algunos de los que están escuchando, ahora vamos a abrir para preguntas, puedan haber identificado algunas de estas cosas que les pueden estar pasando o que les puede pasar a alguien, como les dije, que conocen. Y bueno, obviamente que pueden consultar con las personas que las han invitado, con las personas que tienen como referencia de liderazgo en la iglesia, consejería. También es importante que puedas consultar a un profesional según lo que estuviste identificando. Pero sobre todo mi invitación es a que lo consultes, más que consultes, lo hables con Dios. Orar es hablar con Dios, ¿sí? Eso es orar. Orar no es algo religioso, orar es algo normal que debemos hacer todo el tiempo con nuestro papá, con nuestro Dios. Y orar es hablar en el nombre de Jesús, porque como les dije antes, es el que pagó el precio. No hay muchos que pagaron el precio, no hay varios, hay uno solo. Hay uno solo que murió en la cruz y resucitó para que nosotros seamos sanos, seamos libres, seamos bendecidos, para que vivamos felices y en paz. Entonces, en el nombre de Jesús, hablamos con Dios. ¿De qué puedes hablar? De todo lo que te pasa. No calles más, no te calles más, no reprimas más. No estés con eso tapándolo, callándolo, soportándolo, como les decía antes, ese peso que uno soporta, a veces esas dificultades para decir no, para poner límites, para hacernos respetar, para decir lo que queremos, lo que nos gusta. No es cuestión de salir a la vida gritando, diciendo a todo que no, ni maltratando a nadie. Es cuestión de aprender y de primero conocernos qué es lo que me pasa y cómo realmente Dios quiere que funcionemos óptimamente, ¿sí? Y sobre todo tenés que saber que Dios quiere que seas feliz. Dios no quiere religiosos amargados, tristes, reprimidos, que van por la vida con cara de súper prolijos y que son casi perfectos. No, Dios quiere que seamos felices.
que podamos disfrutar, que podamos producir, que podamos tener toda la energía con la que Él nos capacita todos los días, porque creó un organismo perfecto para que sea realmente una usina que todos los días nos provea energía. ¿Para qué? Para producir, para amar, para disfrutar y para ser personas efectivas, ¿sí? Y sobre todo para ser personas de bendición a los que nos rodean, empezando por los de mi casa.